Muy bienvenido, muy bienvenida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre si no es a través de Él. Es muy importante entender a qué se refiere Jesús cuando dice que es el camino, a qué se refiere cuando dice que es la verdad y a qué se refiere cuando dice que es la vida. Ya sabemos, porque lo hemos visto en capítulos anteriores, a qué se refiere cuando dice que es el camino y la verdad. Ahora entenderemos qué es lo que Jesús quiso decir cuando Él dijo que Él es la vida. Y es muy importante entender por qué dice Jesús que Él es la vida. Dice la palabra que nosotros cuando pecamos estamos muertos espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que nos hemos alejado de Dios a tal distancia que hemos perdido la vida espiritual que Dios da. El Espíritu de Dios está tan alejado de nosotros que para Dios estamos muertos. Esa es la realidad. Y por lo tanto, como estamos muertos, la eternidad ya no existe para el pecador, porque ha muerto a la eternidad. En otras palabras, ha muerto eternamente. Efesios 2, versos 1 y 2 dice: Tiempo hubo en que las culpas y pecados de todos ustedes los mantenían en estado de muerte. Era el tiempo en que seguían los torcidos caminos de este mundo y las directrices del que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, de ese espíritu que al presente actúa con eficacia entre quienes se hallan en rebeldía contra Dios. Lo que está diciendo en esta escritura la palabra es que cuando nosotros éramos desobedientes, éramos rebeldes hacia Dios, cuando nosotros estábamos dirigidos o inspirados o guiados por el espíritu del mal, ese dice que actúa con eficacia entre quienes están en rebeldía contra Dios. El espíritu del mundo, el espíritu del maligno. Entonces, ese espíritu nos guía cuando estamos lejos de Dios y hacemos la voluntad del enemigo en lugar de hacer la voluntad de Dios. Dice que cuando estamos en esa situación, nuestras culpas y nuestros pecados nos mantienen en estado de muerte delante de Dios. Fíjate lo que dice más adelante. Verso 3. Así vivíamos también todos nosotros en el pasado, sometidos a nuestras desordenadas apetencias humanas, obedientes a esos desordenados impulsos del instinto y de la imaginación, y destinados por nuestra condición a experimentar como los demás la ira de Dios. Entonces, éramos desobedientes, éramos pecadores, estábamos haciendo la voluntad de la carne, la voluntad del mundo, la voluntad del enemigo. Estábamos satisfaciendo apetitos de la carne, estábamos satisfaciendo impulsos del instinto y dice aquí de la imaginación. Y entonces estábamos destinados, dice, a la ira de Dios. Así que
cuando nosotros estamos en pecado, no solamente estamos muertos eternamente, no solamente estamos muertos espiritualmente, también estamos destinados a experimentar la ira de Dios. Así que tengamos cuidado, arrepintámonos de nuestros pecados, volvamos nuestro camino a Jesucristo y hagamos la voluntad de Dios. Dice más adelante, versos del 4 al 6. Pero la piedad de Dios es grande e inmenso su amor hacia nosotros. Por eso, aunque estábamos muertos en razón de nuestras culpas, nos hizo revivir junto con Cristo. La salvación es pura generosidad de Dios. Nos resucitó y nos sentó con Cristo Jesús en el cielo. Así que, en otras palabras, estábamos muertos en nuestros pecados. Pero, por misericordia y amor, Dios nos rescató del pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar con Cristo Jesús en el cielo. En otras palabras, Él nos rescató de la muerte espiritual, de la muerte eterna, y nos dio vida cuando creímos en Cristo Jesús, nos resucitó de la muerte espiritual y nos sentó con Cristo Jesús en el cielo. En otras palabras, nos dio vida eterna. Así que Jesús es la vida eterna. Y después de haber sido pecadores, mereciendo la muerte eterna, mereciendo el infierno, Jesús nos rescata y nos da vida eterna, tomando Él nuestro pecado sobre su cuerpo y sufriendo el castigo por nuestro pecado en su propio cuerpo y yendo a la cruz para morir en lugar de nosotros. Y solo Jesús es el que puede dar vida a ese pecador muerto, y lo que da Jesús es vida en abundancia. Y dicho de otra manera, lo que da Jesús es la vida eterna. Juan capítulo 11 versos 25 al 27 dice, Jesús entonces le dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y ninguno de los que viven y tienen fe en mí morirá para siempre. ¿Crees esto? María contestó, Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que habría de venir al mundo. Esta escritura nos da claridad en cuanto a que estábamos muertos para siempre. Es decir, había una muerte eterna producida por el pecado, pero Jesús es la resurrección. Él nos resucita de esa muerte eterna y nos da la vida eterna porque dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aquí se refiere a la muerte natural, a la muerte del cuerpo. Entonces dice, aunque muramos en el cuerpo, viviremos, porque Él es la resurrección y la vida. Y la vida que Él nos da es una vida eterna. Jesús es la vida eterna. Y cuando nosotros estamos muertos en nuestros pecados, en nuestras culpas, lo que tenemos que hacer es creer en Jesús, recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Y entonces Dios nos dará una nueva vida. Naceremos de nuevo para una vida eterna y seremos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Juan capítulo 1, verso 10, 12 y 13 dice, En el mundo estaba la palabra, o sea Jesús, y aunque el mundo fue hecho por medio de ella, el mundo no la reconoció. Pero a cuantos la recibieron y creyeron en ella, les concedió el llegar a ser hijos de Dios. Estos son los que nacen no por generación natural, por impulso pasional o porque el ser humano lo desee, sino que tienen por padre a Dios.
A ver, entendamos bien lo que está diciendo aquí. Dice que en el mundo estaba la palabra, y está hablando de Jesús. El capítulo 1 de Juan define a Jesús como la palabra hecha carne. Y dice, y aunque el mundo fue hecha por medio de la palabra, el mundo no la reconoció. Dice, pero a cuantos la recibieron y creyeron en ella, es decir, hay que recibir a Jesús y creer en Él. En otra versión dice, por cuanto lo recibieron y creen en su nombre, dice, les concedió el llegar a ser hechos hijos de Dios. Y entonces aquí está la explicación que nos hace entender que en el momento en que recibimos a Jesús y creemos en Él, creemos en su nombre, Dios nos engendra como hijos porque dice, estos son los que nacen no por generación natural, es decir, no por un padre y madre naturales, no por impulso pasional, es decir, no por una relación sexual. Y dice, o no porque el ser humano lo desee, no es un deseo humano, dice, sino porque tienen por padre a Dios. En otras versiones dice, porque son nacidos de Dios. Entonces, en este pasaje lo que entendemos es que cuando recibimos a Jesús, cuando creemos en su nombre, Dios nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no es que nacemos por voluntad de sangre, por voluntad de carne, por voluntad de varón, sino nacemos de Dios. Ahora hay que entender lo que es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es una experiencia hermosísima, porque no solamente es una experiencia espiritual, pero también es una experiencia en el alma, porque el alma es restaurada, el alma es prosperada y el alma es alimentada de tal manera que tiene la sabiduría después de un tiempo de estar aprendiendo y de estar conociendo a Jesús, tiene la sabiduría para poder tener plenitud de vida. Y no solamente eso, como ya dijimos, vida eterna. Lo más importante, el objetivo final que todos tenemos es la vida eterna. Juan capítulo 3, versos 5 al 7 dice, Jesús le contestó, te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. Lo que nace de la carne es carnal. Lo que nace del espíritu es espiritual. No te cause pues tanta sorpresa si te he dicho que ustedes deben nacer de nuevo. Jesús en este pasaje está platicando con un sacerdote, con un fariseo, y le está explicando que es necesario que nazca de nuevo, que es necesario que nazca del agua y del espíritu, porque nacer del agua y del espíritu es resucitar espiritualmente a una vida nueva en Cristo, es resucitar espiritualmente de la muerte eterna, es resucitar espiritualmente para vida eterna. Entonces dice, lo que nace de la carne, es decir, cuando nacemos de manera humana, es carnal, pero lo que nace del espíritu, lo que sucede cuando nacemos por haber creído en Jesús y haberle recibido, es nacer del espíritu y lo que nace del espíritu es espiritual. Entonces dice, no te sorprendas, hay que nacer de nuevo. Y esto lo dice porque cuando nacemos de nuevo, dejamos esa muerte espiritual que teníamos por causa del pecado, nos arrepentimos de esa vida de pecado, iniciamos ese camino que es Jesús y que ya sabemos lo que es el camino, conocemos la verdad nos hace libres de la esclavitud del pecado y tomamos la vida eterna. Ahí está el camino, la verdad y la vida. Ese proceso de creer en su nombre, de recibirlo, de buscar la verdad, de ser libres del pecado y de caminar con Jesús hasta la vida eterna, hasta llegar al Padre, ese proceso es la vida del cristiano. Eso es lo que debemos de hacer todos los que creemos en Jesús.
Y dice la palabra que la senda que Jesús marca es una senda que va en aumento. ¿En aumento de qué? En aumento de sabiduría, en aumento de paz, en aumento de amor, en aumento de gozo, en aumento de justicia, en aumento de gozo. Entonces es una vida bienaventurada. Por eso es importante conocer el camino, la verdad y la vida, y lo estamos conociendo. Esto es maravilloso. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Bendiciones!